Tenemos con nosotros a Lluís Botinas, mi amigo Lluís Botinas, que ha tenido la diferencia de acercarse hasta la ciudad de Valladolid, hacer una pequeña excursión histórica y de paso conocer a algunos amigos entre los que tengo el orgullo de encontrar. Aprovechando esta circunstancia, pues ha tenido a bien concedernos a la audiencia de la Ventana Esmeralda una entrevista porque es un momento muy interesante para que Luis nos comente sobre todo y fundamentalmente tres aspectos esenciales de lo que ha sido y es su vida, como son su militancia política, que queda ya un poquito atrás, aunque ha retomado con el tema de la independencia de Cataluña. En segundo lugar, y muy importante, es el presidente de Plural 21. Ahora nos explicará lo que es esta organización. Y finalmente es un hombre muy metido en el tema de conceptos como la armonía, la integridad, la espiritualidad, etcétera. Entonces consideramos que es una persona que tiene mucho que decir en torno a cuestiones que son esenciales en el momento en que estamos. Con lo cual, sin más, comienzo a hacerle una serie de preguntas. Él tiene buena libertad para contestar lo que tiene que hacer. La primera pregunta es, amigo Lluís, ¿quién es Lluís Botinas? Hola. Bueno, pues una persona que está en 70 años y que han sido 70 años bastante intensos, donde, como apuntabas, he pasado por varias etapas. De todas maneras, yo diría que la militancia o el activismo o la dimensión social ha sido constante en mi vida. De hecho, me he dado cuenta ya ahora, hace pocos años, de que mi primera militancia fue la militancia deportiva. Se puede decir, hace unos 10 años no tuve militancia, pero es el fútbol deportivo, incluso antes. Me pasaba los fines de semana yendo a unos campos de deporte abiertos que había cerca de casa y allí o jugaba o veía jugar. Y ahí esta dimensión colectiva, esta dimensión social, esta dimensión de equipo, es algo que ha sido una constante en mi vida. Y siendo cierto que la etapa más política en sentido estrecho, pues, que duró bastante, más o menos unos 35 años, pues la actividad la he seguido de forma asociativa y ahora he recuperado una militancia o una actividad que yo diría que es mucho más que política, que es vital, que es no sé, estoy abierto a muchas cosas, he cambiado tantas veces un proceso que para mí es un proceso de mejora, pero que otras personas, otros criterios, podrían interpretar que es un proceso de degeneración, etc. Que estoy abierto a cualquier otra necesidad de cambio, siendo decidido por el criterio de buscar la verdad, porque buscar la verdad es la forma también de aproximarse cada vez más a una justicia que pueda servir para que la sociedad de una vida mejor sea más satisfactoria para todos. Lluís, si no estoy mal informado, en septiembre del año 99 se constituyó la Asociación Plural 21. ¿Podrías contarnos cuál es su cometido y a qué responde esta denominación? Plural 21 fue fundada exactamente el 6 de octubre del año 99. El nombre completo es Asociación para el Cuidado de la Vida en un Planeta Vivo, y esto ya nos marca a qué nos dedicamos. Cuidar la vida lo engloba todo, entonces nosotros vamos tratando cada vez más temas, y estos temas que vamos tratando son temas importantes del siglo XXI, porque en este siglo la vida está amenazada desde distintos ángulos, y estos temas importantes para la vida los tratamos desde la pluralidad, entendiendo por pluralidad distinto de lo oficial. Entonces, la tarea de Plural 21 es dar a conocer información que normalmente no circula sobre problemas importantes para la vida en el siglo XX. Tú eres un hombre que acostumbra a hablar con mucha claridad, es muy transparente y eso te hace una persona muy auténtica. Relacionado con esto, yo quisiera preguntarte, Luis, ¿qué es para ti la verdad? Pues aquello que
bueno, que es lo que se acerca más a lo que realmente ha estado ocurre, y en todos los niveles, o sea, desde el nivel de la convivencia con otra persona hasta el nivel de la relación de un grupo, de una sociedad, de una nación, o de un pueblo, o de un país, hasta el nivel universal. Es decir, lo que más se acerca al, al- a lo auténtico, no sé. Y en cierta forma lo que más se acerca también a cómo la vida se expresa, y ahí se abre toda una vía muy importante de entender que la sociedad occidental moderna es destructiva porque da la espalda a la vida, y para eso das a la verdad también. Y te resulta que cada tema oficial que empiezas a rascar normalmente se te hunde cuando empiezas a contrastar con otros criterios que los oficialmente establecidos. ¿Es lo mismo progreso que modernidad? El progreso es un aspecto de la modernidad, o sea, solo la concepción moderna del mundo, que es una concepción que aparece exclusivamente en Europa, tiene como uno de sus constituyentes la visión lineal, por ejemplo, la visión de ir siempre a mejor, que sería una de las claves de la concepción del progreso. O sea, la concepción moderna del mundo incluye, entre otras, el concepto de la forma de progreso. Durante una buena parte de tu vida, creo que has dicho antes que nada menos que 35 años, tú has sido un hombre que tomaste parte activa en la militancia política, concretamente, si no estoy mal informado, tú has sido una persona que abrazaste, entre comillas, la filosofía marxista, más concretamente dentro de la corriente o la sección del trotskismo, ¿no? Entonces yo quería hacerte dos preguntas sobre esta cuestión. La primera de ellas, ¿qué es lo que te ha aportado a ti la filosofía marxista? No ya solo en el momento en el que fuiste militante de movimientos populares, sino incluso hoy, ¿no? ¿Qué te ha aportado la filosofía marxista? Y en segundo lugar, ¿cuál fue el motivo, la razón por la que te ascribiste a las tesis de del trotskismo? Bueno, frente a la visión establecida, que en gran parte sigue dominando la versión que entonces tenía la, la fachada franquista y que ahora tiene la fachada democrática, de la sociedad basada en una concepción, en primer lugar, y como cualitativamente más importante, profana del mundo. Luego, una visión económica del mundo. Frente a la visión profana y económica del mundo, vi que había dominante, había otra visión que luego me di cuenta que no dejaba de ser ni profana ni económica, que era el marxismo, que me parecía mucho más, ir mucho más al fondo para entender lo que estaba ocurriendo, y que proponía lo que yo inicialmente entendí como un cambio cualitativo, planteando como objetivo lograr una sociedad comunista y, por lo tanto, que a todo el mundo le llegase lo necesario para cubrir todas sus necesidades en una situación de equidad muchísimo mayor. Esto durante años fue un criterio que me era interesante. Dentro del marxismo yo no proceso lento, porque soy lento, lento contestando las preguntas que me estás haciendo. Y luego soy lento en mis procesos, que es decir, fui primero llegando al marxismo y luego dentro del marxismo fui viendo que había cantidad de corrientes distintas. La del trotskismo me pareció la más interesante, por sobre todo la dimensión internacional en que ponía el acento. Y dentro del marxismo había también, a su vez, varias corrientes. Hubo un momento, el año 81, que escribí un artículo sobre la historia cuarta internacional. Hice un diagrama donde habían 8 cuartas internacionales en aquel momento. Y una de estas corrientes fue la que estuve militando durante bastantes años, pero luego, igualmente que lentamente había ido aproximándome al marxismo, viendo distintos marxismos, luego el trotskismo, luego distintos trotskismos, hasta llegar a una corriente trotskista. Luego fui rompiendo con eso, también lentamente. En primer lugar, rompí los planteamientos leninistas,
luego con los planteamientos trotskistas, luego con Engels y luego ya con Marx. Pero esta ruptura se basó fundamentalmente en ir entendiendo que no dejaba de ser una concepción moderna del mundo y seguía manteniendo los dos pilares fundamentales de esta concepción, que es una visión económica del mundo y sobre todo una visión profana, horizontal, material del mundo. Me di cuenta que esto era insatisfactorio y sobre todo me di cuenta que la propuesta de alternativa no estaba ni siquiera formulada. Llegó un momento que, después de estar militando activamente, y no reniego, insisto, para nada, porque era lo mejor que conocía, he tenido la suerte en cada momento de poder ir haciendo los cambios que yo consideraba que era correcto hacer, y encima en esta militancia me lo pasé bien. Es decir, conocí gente interesantísima, viajé, impulsando la Revolución Internacional justamente, estuve implicado en movimientos, en manifestaciones, en huelgas, etcétera, o sea, en una actividad intensa, y me di cuenta que estaba marchando, actuando, mirando el suelo sin levantar la cabeza hacia dónde iba. Y cuando me planteé hacia dónde voy, me di cuenta que el marxismo, el comunismo, no formula hacia dónde está actuando. Y que incluso cuestiones importantísimas como la abolición del salario y aún más la abolición del trabajo, pues habían desaparecido del movimiento marxista real, aunque hubiese sido formulado no muchas veces, pero había sido formulado anteriormente. Finalmente, pues este proceso de ruptura llegó a romper definitivamente con el marxismo. Esto me generó durante un periodo de varios meses un vacío impresionante. O sea, iba a preguntarte cuál haber sido el detonante que había provocado, que propició precisamente ese desmarque de esas posiciones hacia una visión diferente, si hubo algún detonante, que es un poco lo que estás comentando. Y bueno, ¿qué supuso? Porque supondría en un momento dado vivirías una especie de vacío, ¿no? Sí, es que finalmente me di cuenta, después de estar buscando, que solo fui capaz de encontrar, incluso dedicando bastante tiempo en París en ir a archivos del movimiento obrero, dos documentos del grupo obrero Miasnikov, que fue aplastado por Lenin y el partido bolchevique, y luego un grupo comunista holandés que habían formulado unas tesis sobre qué es el comunismo. Entonces, un movimiento de masas, tanta ilusión, tanta esperanza despertó y que a tanta fuerza llegó a tener, resulta que había sido incapaz de formular de manera mucho más concreta hacia dónde ir. Relacionado con todo esto que nos estás contando tan interesante, ¿tiene que ver el que hayas estado exiliado? Claro, sí. Cuéntanos en qué consistió el exilio, dónde estuviste y qué lo provocó. Gracias por la pregunta, porque sí, tuve que marcharme, salir del Estado español, la policía me estaba buscando y se acordó en la Cuarta Internacional en que estaba, pues que me orientase, fuese hacia Suecia, porque Suecia era país puente hacia Europa del Este y para el trotskismo la revolución frente a la burocracia estalinista pues era una clave del planteamiento de la Revolución Internacional y por esta razón fui a Suecia y allí tuve la suerte, bueno, estuve 2 años y medio que nunca, cuando llegué no pensé en absoluto que estaría tanto tiempo allí, pensaba que podría regresar antes al Estado español en el proceso revolucionario que nosotros actuábamos para que ocurriese y que no ocurrió. Y allí tuve la suerte de poder vivir en una sociedad económicamente desarrollada y me di cuenta que el marxismo en una sociedad económicamente desarrollada y con unos criterios de redistribución bastante importantes no tenía prácticamente nada que ofrecer. O sea, cuando había alguna campaña electoral, de ejemplo, pues había dos líneas, la anarquista y algún grupo marxista que llamaban al boicot, a no participar, y otros que participaban, pero que su elemento principal de participación era la solidaridad con el tercer mundo y entonces, por ejemplo, con la solidaridad con el pueblo español frente a la dictadura franquista. Pero eran incapaces de proponer una alternativa de gobierno. De hecho, hubo un militante chileno de nombre Lautaro, que fue el único que en un día en una conversación me reconoció
Cuando en Chile nosotros hablábamos de comunismo, nos imaginábamos una pequeña parte de lo que estamos viendo en Suecia hoy en día. O sea, ni allí, ni en Chile, y ni aquí, ni en Suecia, el marxismo había sido capaz de lograr una alternativa cualitativamente distinta. Esto, claro, esto incidió en mi evolución. Bueno, vista tu periplo, importante periplo vital en el marxismo, en la militancia revolucionaria, luego nos has contado que hay un momento que te das cuenta que por ese camino pues, no conducía a ninguna parte, o al menos tú no encontrabas respuestas. Eh, Te encuentras con un vacío. A partir de ese momento, una vez que superas ese vacío, lo poco que he hablado contigo, creo que empiezas a tener sentido el concepto de la espiritualidad en cierta medida. Yo quería hablar sobre esto. Quería preguntarte concretamente qué significa para ti la palabra Dios y, en segundo lugar, qué significa para ti la palabra o la dimensión de la espiritualidad. Este vacío no se llenó con la dimensión espiritual, sino que con ir elaborando, ir viviendo, ir haciendo reagrupamientos. Hubo toda una serie de reagrupamientos con compañeros que habían tenido, conocidos algunos y otros fueron apareciendo, que habían tenido experiencias similares. Fui montando grupos. Grupo por la comunidad de la especie humana, por ejemplo, otro que se llamó Perlati, ya no me acuerdo, negación y afirmación por la comunidad de la especie humana. O sea, fue un proceso sucesivo en que empezamos a formular otra manera de actuar, sin aún romper con la dimensión profana, sin llegar a una dimensión espiritual, pero sí cuestionando cada vez más la dimensión económica, la dimensión material del marxismo y la modernidad en general. O sea, sí rompimos en este proceso con la visión económica del mundo. Por ejemplo, pues ya empecé a formular que sociedad del bienestar en realidad es una sociedad de no vivir y de morir. De eso hablaremos después. Entonces, Tengo preparada una pregunta para ti sobre esa cuestión. Muy interesante, muy interesante. Entonces, como que, y fue ya hacia el 94 que me llegó un libro de René Guénon, y es un autor que recomiendo a cualquiera que esté interesado en la dimensión espiritual, llamado La crisis del mundo moderno, donde ahí me encontré formulado mejor de lo que había sido capaz de desarrollar de unos 15 años, formulando una crítica no solo al capitalismo, sino a la modernidad en su conjunto, con todas sus variantes, que incluirían socialismo, comunismo, ecologismo, etcétera, etcétera. Y ahí vi que esta crítica, que englobaba las que yo y mis compañeros y compañeras habíamos sido capaces de formular, estaba hecha desde un punto de vista totalmente distinto, que es el punto de vista de la tradición con T mayúscula, que no tiene nada que ver con los hábitos y con el folclore o con las costumbres, ¿vale? Sino la tradición en el sentido de un conocimiento superior, un conocimiento suprahumano que recibe la humanidad al principio del ciclo de cada humanidad, y desde este punto de vista todo tomaba una perspectiva distinta, y ahí entendías que el Occidente moderno es la única civilización que se ha construido negando la dimensión espiritual del ser humano. Es decir, Raymond Panikkar, que fue, luego quizás salga por tus preguntas, pero que fue presidente de honor de nuestra asociación, tenía una frase que repetía a menudo, que decía: Occidente es un accidente. Es decir, si la civilización, si la humanidad era un tronco de la que iban saliendo ramas distintas, había una rama que salía totalmente perpendicular al tronco, rompiendo con la dimensión espiritual, y esta rama era justamente la sociedad occidental moderna, y de ahí salían ramitas: capitalismo, socialismo, etcétera, etcétera, ecologismo, altermundismo, etcétera, pero que eran siempre apartándose del tronco, mientras que el resto de ramas que salían de este tronco, de una forma más o menos deteriorada, porque la oscuridad o el final del ciclo afecta a toda la humanidad, continúan manteniendo una savia que las unía al tronco central. Vamos a cambiar un poquito de tercio.
despacio. Eso parece un porque tercer grado. Tienes tanto que contar, que No, despacio. sí, es que además haces unas Vamos a preguntas que cambiar. requerirían 3 horas cada una. Vamos a cambiar un poquito de tercio sobre otro aspecto que para ti es extraordinariamente importante, me consta, y que lo es también para nuestros oyentes y para mi persona, ¿no? ¿Cómo definirías la enfermedad? En segundo lugar, ¿existe la enfermedad incurable? A ver, con los años yo he ido haciendo todo un proceso. Me impliqué en el tema de salud el año 88, aceptando lo que normalmente se considera como enfermedad. Y luego fui cuestionando, hasta basándome en el doctor Hammer, en el enfoque que propone el doctor Hammer, el enfoque y la práctica que propone el doctor Hammer, llegué a la conclusión de que una enfermedad verdadera no es nada negativo, no hay que combatirla ni agresivamente como hace la medicina oficial, ni más suavemente como hace las medicinas alternativas, sino que son unos programas biológicos que están insertados dentro nuestro, que se activan cuando vivimos determinadas situaciones, justamente para poder superar esta situación. Por tanto, nada negativo. Desde este punto de vista, las concepciones, que encima son concepciones únicas de la medicina occidental moderna, ninguna medicina tradicional, que en realidad no eran ni son medicinas, sino ciencias de la salud. En ninguna ciencia de la salud existen los conceptos de enfermedad crónica, enfermedad degenerativa, enfermedad incurable. Estos son conceptos que ha ido inventando la medicina occidental moderna justamente para explicar las catástrofes que la propia medicina occidental moderna, como expresión de la sociedad occidental moderna, está generando en los habitantes de nuestras poblaciones. Por tanto, ¿cuáles son las enfermedades crónicas degenerativas incurables? Las que genera la propia sociedad y en particular su agente activo contra la salud, que es la medicina alopática establecida. Bueno, la siguiente pregunta está muy relacionada con un nombre que acabas de nombrar. Es un personaje extraordinariamente importante para los que, bueno, yo la verdad es que le conozco poco, pero tengo grandísimas referencias. Yo quería preguntarte qué ha significado, qué está significando que este hombre vive, afortunadamente, Reich Jeff Hammer. El doctor Hammer, por su propia experiencia, a raíz de que un hijo suyo de 19 años murió, y no entro en detalles para no alargar demasiado, él empezó a ir cuestionando la medicina alopática que estaba practicando y fue encontrando sucesivamente, en un proceso intenso pero que tomó su tiempo, 5 leyes biológicas que serían gratuita y fácilmente verificables si hubiese interés en hacerlo, pero no hay ninguno. Simplemente usando los historiales que hay en los hospitales están hechos, se podrían verificar estas 5 leyes biológicas que llevan a la conclusión que antes avanzaba de que lo que en realidad son enfermedades biológicas no es nada negativo, sino son reacciones que tenemos programadas. De igual manera que si sube la temperatura nos ponemos a sudar, y no es una decisión ni de la voluntad ni de la conciencia, sino que hay un programa biológico sencillo que se activa y nos hace sudar y que tiene un objetivo. ¿Cuál es? Que este sudor, al evaporarse, absorbe calor y nos hace sentir más frescos. Y al revés, si la temperatura baja, hay un programa biológico que no decidimos, que se activa para empezar a temblar. ¿Por qué? Porque estos movimientos musculares generan calor que nos permite neutralizar el frío. Pues él ha ido detectando cientos, ya miles de programas biológicos que tenemos con una tarea positiva para nosotros. Claro, esto exige previamente separar lo que se llaman enfermedades de que en realidad no lo son, sino que son agresiones. No sé si hay una pregunta sobre esto y si no lo explico un poco porque esto es un aspecto importante. Bueno, no, claro, porque sí. de igual manera que afortunadamente no se habla, y lógicamente, de enfermedad balazo ni enfermedad navajazos, sino una agresión por pistola o por cuchillo, y que hay que hacer ahí, hay que perseguir al agresor y llevarlo a juicio y condenarlo. Entonces, pero una bala y una cuchillada puede tener graves efectos sobre la salud de una persona.
Pues igualmente el hombre occidental moderno en particular está recibiendo cantidad de agresiones diarias, agresiones con unas sustancias químicas que entran en todas partes, unas radiaciones electromagnéticas que nos bombardean desde miles de sitios al mismo tiempo, con unas formas de trabajar que son tortura para la inmensa mayoría, y los pocos que no consideran tortura, bueno, que no sea considerada tortura demuestra una falta de conciencia y justamente saberse situar en lo que es la vida y lo que es la verdad, para llegar a tu primera pregunta. Estas agresiones perturban nuestro metabolismo, nuestro funcionamiento anímico y físico, y esto se traduce en problemas de salud, pero esto no habría que llamarlo enfermedad, esto habría que llamarlo agresiones, que es lo que son. Y a los fabricantes de estos aparatos, de estas sustancias, etcétera, etcétera, pues habría también que perseguirlos, llevarlos a juicio y ojalá condenarlos. Entonces, quitado todo eso, más insolaciones o accidentes, que habría que ver qué hay detrás de cada accidente, pero ahí ya no soy capaz de meterme. Eso para otro tema. Lo que quedaría son enfermedades biológicas, y esto es lo que Hammer explica, y además dando un sentido biológico. Estos programas tienen un sentido biológico. Seguimos con el tema de la salud, que tú eres una persona muy involucrada, desde siempre muy beligerante. Desde el 88. Exactamente. Muy bien. Pero si entre el tema, la cuestión de la salud es un sector, un ámbito de la actividad humana muy importante para ti, digamos que el tema de las vacunas y más concretamente el asunto del SIDA, es en el que tú de alguna manera te has involucrado de una manera más vehemente, de una manera más incisiva, y al que has dedicado una gran parte de este último sector de tu vida. Yo quería preguntarte al respecto del SIDA. En primer lugar, bueno, tú te defines como desmontador del SIDA, que nos expliques brevemente qué es eso de desmontador del SIDA, desmontar el SIDA. En segundo lugar, si es cierto que el virus del SIDA no existe. Y en tercer lugar, creo que has escrito un libro dedicado al tema del SIDA. Nos gustaría también conocer el título y bueno, nos cuentes brevemente en qué consiste y la afectación que ha tenido y lo que ha supuesto. Mi fuerza para decir y escribir lo que estoy actualmente escribiendo y diciendo sobre el tema del SIDA se basa en que durante 10 años, desde el 81 al 91, acepté la versión oficial, que lógicamente la inmensa mayoría de la población acepta por confianza en las autoridades científicas, médicas, sanitarias, etc. En 91, porque el antecedente probablemente uno fue la asociación Cobra, que se constituyó el año 90, pues digamos que en el 91 ya empezamos a ver interrogantes en la versión oficial, que no detallo para no alargar. Del 91 al 2009 fui disidente, y ahí aprendí, gracias a los científicos y médicos disidentes que se juegan el trabajo, incluso la vida, atreviéndose a cuestionar la versión oficial del SIDA. Gracias a ellos aprendí una serie de cuestiones técnicas que si no habría aprendido nunca. Y esto me fue llevando al año 2009 a dar un paso más, porque los disidentes, aunque cuestionan cuál es la causa del SIDA y cómo tratar el SIDA, los disidentes también entienden, como los oficialistas, que el SIDA es una enfermedad. Y yo me di cuenta que sí, no hay ninguna prueba de que el VIH haya sido aislado nunca. Por lo tanto, nadie debería decir que existe, y menos que el VIH es el virus. El virus, el supuesto virus al cual le atribuyen la capacidad supuesta de provocar la supuesta enfermedad llamada SIDA. Si resulta que los test son una chapuza, y ya aprovecho, si no se olvida luego, que la primera práctica real de VIH y SIDA es hacerse los test, porque es una chapuza que le da positivo a la persona más sana y santa del mundo. Y los casos más claros son de bebé acabado de nacer positivo, de padres ambos negativos. Más concluyente que eso. ¿Se llamaban ELISA esos test? Hay dos test, empezó con el ELISA y luego se incorporó el Westerblot. Ambos son test de anticuerpos, pero digamos que mientras el primero contiene las supuestas proteínas que se le atribuyeron en el diseño del supuesto VIH, los doctores Galo y Montañez lo están atribuyendo, están juntas estas proteínas en el kit. En cambio, en el Westerblot están en manos, están separadas y no las supuestas son proteínas. Pero sí, estos test son una chapuza. Los propios fabricantes dicen que no sirven para diagnosticar infección por VIH, es decir, es realmente escandaloso.
Luego ya fuimos viendo bueno, que no hay epidemia de ningún tipo, es ridículo todo lo que se está afirmando, que encima las cifras del SIDA están hinchadísimas, porque cuando mayores son las cifras del SIDA, más miedo, más dinero, más poder, más comisiones, etcétera, etcétera. Y luego ya el cuestionamiento llegó a que el SIDA en realidad no es una enfermedad. Y ahí es donde dejé de ser disidente sin renegar, que era lo mejor que había hasta entonces, y aprendí un montón de cosas que si no, no se habría aprendido, y el paso a entender que el SIDA es un montaje y que frente a un montaje lo que hay que proponer y hacer es desmontarlo. Por eso estoy haciendo, que hay que hacer sábado en Barcelona, sábado en mes, y cada trimestre en Madrid estoy haciendo los cursos y voy donde se me invite, que no tenemos capacidad de organizarlo, pero estoy interesado en que me organice, hacer los cursos de formación de desmontadores y desmontadores del SIDA. Este proceso, pues empecé a ir escribiendo primero artículos, lógicamente. También tengo que decir que sacábamos comunicados de prensa y convocábamos pruebas de prensa para dar a conocer lo que íbamos descubriendo. No venía ningún medio de comunicación importante y debo decir que ahora me alegro, porque si hubiesen venido habría sido para atacar y no hubiéramos podido resistir el ataque. Pero estos artículos, cada vez entrando en más aspectos del montaje SIDA, pues fueron preparando las condiciones para poder ya escribir en realidad 2 libros. Hay un libro publicado que se puede bajar gratuitamente en nuestra página web y de la web de la editorial, desde Alcagua, de Murcia. ¿Cuál es la web? Dilo para que la gente... Simplemente poniendo Desmontar el SIDA, que es el título del libro, les saldrá. Luego hay un segundo libro, 3 veces más voluminoso y por lo tanto con muchos más documentaciones, mejores argumentos, entrando en más aspectos, etcétera, que ha estado retenido por una editorial relativamente importante durante años, porque Inocente de mí contento y en realidad luego pues, ¿Cómo se llama? el libro se llama Preguntas para desmontar el SIDA. O sea, el eje es, desde que di el paso de disidente a desmontador, es desmontar el SIDA. ¿Y en qué situación se encuentra ese libro en este momento? En estos momentos ya lo tengo, pero tendría que dedicar, yo qué sé, como 4 o 5 meses a actualizarlo y en estos momentos no tengo capacidad o tiempo, fuerzas para hacer esto. Entonces, lo que sí estoy haciendo es circular a personas que me escriben, etcétera, para que puedan disponer, si lo necesitan, de esta investigación. Tengo algún profesor de universidad que me ha dicho que este libro es una tesis doctoral y debería ser automáticamente declarado doctor, pero desgraciadamente pues está en estas condiciones. De todas maneras, sí, es interesante porque ya en los años 96-97 sacamos una serie de 5 cuadernos con el título Desmontar el SIDA, pero entonces era más una intuición. Ya desde el 2009 ya no es una intuición como había sido, sino que esta intuición fue confirmada y está documentada. Me gustaría... Y aprovecho eso para comentar que ahora ya completo los cursos de desmontar el SIDA, que voy un sábado entero, por la mañana como se montó paso a paso, a la tarde por puesto de actuación, para el domingo por la mañana hacer un curso de cara a desmontar la hepatitis C y el domingo por la tarde de cara a desmontar las vacunas. Vaya, que no te aburres. Me paso el fin de semana No te aburres. invitando a desmontar monstruos que no se han montado Pues monstruos. queda claro para la audiencia pues, la importancia de los cursos y todo lo que has hecho al respecto. Cómo puedes desplazar, estás dispuesto a ir a cualquier sitio para informar y, por un lado, para desmontar el inexistente virus del SIDA. Y además, para que quede claro, pido dinero, se puede ser que no tenga gastos, no pido dinero. Creo que la cuestión es tan importante como para hacerlo circular. Oye, Luis, para ti creo que la alimentación es un tema muy importante. ¿Me podrías contar un poco en qué consiste o por qué motivo le das a la alimentación esa importancia tan grande que tú le das? No, no. De hecho, no le doy demasiada importancia a la alimentación. ¿Y por qué? Porque creemos que hay cosas más importantes que la alimentación de cara a la salud de la población. Entonces,
digamos, en la asociación, un compañero que se llama Antonio Tagliati, que no tiene título de nada, pero que es un genio, Tagliati, Antonio Tagliati, si se teclea, se pone su nombre en YouTube, salen conferencias, cursos, etcétera, pues da periódicamente un curso de asociación que se llama La importancia de la actitud, el cambio de actitud anímica frente a lo que uno vive. La importancia de la actitud, de la postura. Porque claro, es totalmente distinto estar como andan la inmensa mayoría de los centrales modernos con el esternón hundido, y estar como andan la inmensa mayoría de negros, incluso los que llegan en patera, que te van como igual que un niño, te va con el esternón adelante, dando cara a la vida y aprovechando, recibiendo la energía que gratuitamente y en cantidades inagotables nos llega del cielo y de la tierra. La actitud, la postura, la respiración y el movimiento, y luego ponemos entre paréntesis y la alimentación para la salud y la vida. O sea, la alimentación para nosotros, aunque evidentemente un cambio, como antes creo que he dicho, y si no lo digo ahora, que un chute de antibióticos puede salvar una vida, aunque los antibióticos ya han costado muchas vidas que las han salvado, pues un cambio de alimentación muy determinado puede salvar una vida, puede hacer recuperaciones espectaculares, pero lo que nosotros consideramos que más importante aún que esto es el movimiento, la respiración, la postura y finalmente el cambio de actitud. Hay algunas Entonces, expresiones... hay algunos consejos de alimentación, si quieres, generales, se puede decir. Bueno, Cómase lo que se coma, masticarlo muy bien. Hay un dicho naturista que es masticar los sólidos hasta convertirlo en líquido y masticar los líquidos como si fuesen sólidos. Se está haciendo la tontería, el error de dar a las personas enfermas los alimentos triturados con la idea que con esto se facilita. Si la persona no insaliva bien lo que ingiere, difícilmente tendrá una buena digestión, por ejemplo. O cuestión... sigue. No, o cuestiones como dar importancia al hecho de comer. Es comer como si fuese poner gasolina en el coche es una aberración que la sociedad occidental moderna hace. O sea, simplemente cuando yo era niño se daba importancia al hecho de comer. O sea, se comía en familia, se bendecía de una forma u otra la mesa, se daba gracias por los alimentos recibidos, con una formulación más religiosa o menos religiosa. Es decir, había una actitud de agradecimiento, de satisfacción, no sé, y esto es muy importante. Comer ahí, eso, como quien le pone gasolina al coche, es una aberración. ¿Qué más? Pues yo diría como consejo general, ir reduciendo industria alimentaria, que es contra la salud, ir reduciendo carne y ir situando, pero en general todo eso hay que ver casos concretos, y ir introduciendo más frutas, vegetales, más alimento vivo frente al alimento muerto, que es lo que están vendiendo en la inmensa mayoría de productos que se venden en supermercados, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, que no es que no demos importancia a la alimentación, pero creemos que hay aspectos aún más importantes que la alimentación. Hemos vivido casos, incluso de un amigo, pues que cada 6 meses cambiaba la alimentación porque fue incapaz, desgraciadamente, porque acabó muriendo, de ir a cuestionar cosas más importantes de su vida que finalmente le llevaron a la tumba. Queda claro el tema de la alimentación, ¿eh? Aunque lo has puesto en quinto lugar, ¿eh? Sobre los aspectos a los que les dais mayor preeminencia, pero ha quedado claro que la alimentación es un soporte básico también. Hay algunas expresiones que te he oído en alguna ocasión que no te gustan nada. Y bueno, voy a mentar alguna de ellas para que nos expliques a ver por qué esa animadversión o por qué no te gustan nada. Por ejemplo, te he oído en alguna ocasión, no me gusta nada eso de la expresión ganarse la vida. ¿Qué significa la expresión ganarse la vida? Bueno, lo que significa lo conoce cualquier persona que esté viendo ahora esta entrevista, un tercer grado que me estás haciendo. Pero lo malo, si estas personas que saben el significado no se dan cuenta que es una aberración que haya que ganarse la vida. Pero hay incluso un aspecto previo, que resulta que para ganarse la vida, la inmensa mayoría de personas la están perdiendo. Porque están teniendo que dedicar una cantidad enorme de horas haciendo unas tareas, unos movimientos, unos trabajos que son
estúpidos, que son destructivos para la naturaleza, destructivos para la propia persona. Y luego, una vez que este fue mi primer cuestionamiento, ¿no? Aún en la dimensión horizontal, de que para ganarse la vida es estúpido tenerla que perder, que es lo que de repente está ocurriendo en la inmensa mayoría de casos, pero luego ya, cuando empecé a introducir la dimensión vertical, la cosa aún es más grave. Imagínate qué sociedad tan ignorante y tan destructiva que considera que la vida hay que ganársela, cuando la vida es un regalo. Es un regalo y lo que habría que hacer es vivirla y disfrutarla la vida. Esta es la ruptura cualitativa. O sea, el problema no es que simplemente la fórmula ganarse la vida ya está reflejando la ceguera, la visión destructiva de la sociedad occidental moderna. O sea, si afortunadamente, o sea, la parte de civilizaciones que afortunadamente siguen existiendo apartada de la concepción moderna del mundo, porque la concepción moderna del mundo se va implantando y con apoyo de la publicidad y los dumping, etcétera, y cuando hace falta, con apoyo de los aviones, los tanques, lo que quieran, en la parte que no está siendo subsumida a la concepción moderna del mundo, la gente es que vive de otra manera. Y esto lo se puede ver incluso en grupos gitanos que siguen existiendo junto a nosotros. Yo vivo cerca en un barrio donde hay muchos gitanos, hay mercado, y hay gitanos que van ahí a vender y cuando han conseguido, yo qué sé, los 100, 150, 200 euros que consideran que son los que necesitan, cierran y se van, porque es absurdo estar dedicando más tiempo a conseguir más dinero. Raymond Panikkar, que te decía, ponía un ejemplo, dice, un turista gringo, digamos, está yendo por México y llega un artesano que hace unas sillas que le encantan al turista. Le dice, ¿cuánto cuesta una silla esta? Digamos, le pone $50. ¿Y si le pido dos? Si me pido dos, 100. ¿Y si le pido 10? Si le pido 10, 1000. Hombre, ¿cómo que 1000? Si una son 50, le pido 10, pues no sé, lo lógico son 400. No, dices que si yo me hago una silla, yo disfruto haciendo la silla. Si le hago dos, disfruto haciendo las dos. Si tengo que hacer 10, no tengo que castigar y aburrir haciéndole 10 sillas. Claro, es una concepción cualitativa del tiempo y la actividad que rompe contra la visión occidental moderna que nos han ido entrenando. Hay otra expresión, Luis. Mira, ya que me provocas, tío, otro ejemplo, ¿no? Es decir, que esto lo vio un amigo, ¿no? En un mercado, en un árabe, en Marruecos creo que era, en una, ¿cómo se llama? Bueno, de entrar un turista y le dice, este tapiz, ¿cuánto vale? Le dice, 100 dinares. Ah, muy bien, se lo pago. Y otro, pero, ¿usted cree que soy un ladrón o qué? Regatéeme y vamos a tomarnos un té mientras regateamos. Me paga, no, yo no soy un ladrón, váyase, yo no se lo vendo. Claro, son concepciones del mundo totalmente distintas, que subsisten afortunadamente y de las que hay que aprender. Hay otra expresión que tampoco te gusta nada y que también te la voy a inventar aquí, y es esa que dices, o creo haber escuchado en alguna ocasión, de que la sociedad del bienestar es la sociedad del malvivir. Y peor morir. Bueno, has puesto un acotamiento que no lo tenía anotado aquí. Sí. Una breve reflexión sobre esto, breve. No, es que se está presentando como sociedad del bienestar, una sociedad occidental moderna, rica económicamente, que está implementando un sistema sanitario cada vez más absorbente, más omnipresente, que está medicalizando la vida, ya desde el embarazo hasta la muerte está todo medicalizado, y menos mal que ha habido en los últimos años unos recortes que ha suavizado esta presión contra la vida que se está haciendo. Hay un sistema educativo que en realidad es contra el conocimiento y que esta sociedad como que ignora, y digo con la primera pregunta, ignora lo que es la verdad, ignora lo que es la vida, sino, no solo ignora, sino que lo ataca, se traduce en que esta forma que llaman del bienestar, la sociedad del bienestar, en realidad es de un mal vivir, y además lleva a una situación en que por primera vez en la historia de la humanidad hay una sociedad que esconde la muerte.
Siempre las sociedades han cuidado la muerte, que la han visto como una parte de la vida y que además abre la puerta a otras vidas. No a la reencarnación, sino a otras vidas, a otros estados del ser, ¿vale? Entonces, siempre se ha cuidado esto. Y resulta que la sociedad occidental moderna no. La sociedad occidental moderna envía a las personas mayores a parkings de ancianos, les hace morir en los hospitales súper medicalizados, atontados, perdiendo toda posibilidad de conciencia. Hay una asociación que me merece mucho respeto, que se llama el derecho a morir dignamente, pero que aún más importante que el derecho a morir dignamente es morir conscientemente. Y siempre ha habido en todas las civilizaciones personas que tenían unas capacidades para ayudar a morir conscientemente a las personas. Pues esto expresa la catástrofe que es la sociedad occidental moderna, y cuanto más rica y desarrollada, peor. Vamos a cambiar de tercio otra vez, ¿eh? Y ahora ahora nos vamos a retrotraer unos cuantos años. Nos vamos a ir a aquella época en la que Luis era niño, ¿eh? Porque creo recordar en una de las muchas estupendas conversaciones que he tenido contigo, que me contaste una anécdota que me gustó mucho, que me impactó especialmente, ¿no? Y fue una anécdota en la que tú ibas de la mano, no sé si con tu padre o con tu abuelo, tu padre, y fuiste a presenciar un partido de fútbol de tu querido Fútbol Club Barcelona, porque tú eres culé hasta la médula, ¿eh? Entonces, estamos hablando de qué año, Luis? Debía ser el 52, yo nací en el 44, debía tener 8 años. Estamos hablando no del Camp Nou, sino que estamos hablando del campo anterior, que fue el campo de las Corts. ¿Es eso? Sí, sí. En Barcelona, bien. Cuéntanos, ¿qué pasó allí? ¿Qué sucedió aparte de tu querido Barcelona? Pero hubo algo anecdótico que a ti te grabó y que tiene una cierta dimensión más allá de lo deportivo. Cuéntanos en qué consiste. Solo una precisión, que el Barça me emocione, que yo sea culé hasta la médula, no me hace ser ciego y tal. Y si el Barça merece perder, pues merece perder. Ocurre pocas veces, pero bueno. De lo que ocurrió en aquella ocasión es que en el descanso de un partido, no recuerdo cuál, pues salió a tocar la banda de música de la Guardia Civil y empezó a dar la vuelta al campo, tocando marchas militares. Y resulta que en cuanto salió, los espectadores se dieron cuenta que era la banda de música de la Guardia Civil, pues empezaron a silbar. Se montó un pitido a silbar, a gritar, etcétera, que la banda no llegó a la mitad del campo y dio media vuelta y se fue por lo que había. Aquello a mí me ha hecho ver posteriormente, en aquel momento vi la cosa, pero que la potencia, por un lado, de no sé cuántos sí entonces, 60.000, 70.000 personas reunidas, la fuerza que había, pero también el rechazo a una institución representativa del Estado español. Y esto liga también con que cuando jugaba el Real Madrid, desde media hora antes empezaban a pitar las sirenas de los barcos del puerto, de las fábricas de todo el cinturón industrial de Barcelona, empezaban a pitar protestando contra el representante del Estado español. ¿Solo pasaba con el Real Madrid, no pasaba con el Atlético? No, con el Atlético siempre ha habido Sevilla. una forma de ver al Atlético mucho más cercana. Es decir, No lo dirás eso porque estás conmigo. No. Ya sé que eres peor que yo. Pero hemos visto mucho más el Atlético ligado al pueblo, ligado a la gente sencilla, y no ligado al poder. Es decir, evidentemente no hay ni en el palco del Atlético de Madrid ni en el palco de Barcelona, que es 4 o 5 veces más reducido que el palco del Bernabéu, no se mueve el poder y el dinero de los negocios, etcétera, que se mueven a los Bernabéu. Bueno, vamos a... Ya que aprovecho y veo que saltarás de tema, ¿no? Es que está habiendo un ataque por tierra, mar y aire contra el Barcelona. ¿Y por qué? Porque el Barcelona es el mayor embajador de Cataluña en el mundo. Solo con la inmensa mayoría de seguidores del Barça, porque es el equipo que en los últimos años es el mejor juego que realiza,
aunque es un juego que según con qué criterios, ¿no? Con los criterios de muchos seguidores del Real Madrid que están por la virilidad de no sé qué, pues el juego del Barça es de afeminados. Pero resulta que este juego de los mismos jugadores del Barça, pero vestidos con la vestimenta de la selección nacional española, es el tiki-taka que se admira a todo el mundo y que ha permitido que en la misma época que el Barça ha ganado las 6 copas posibles y ha ganado casi todo, pues la selección española haya ganado 2 veces la Copa de Europa y una la Mundial. Y esto, en lugar de ser reconocido, resulta que por la inmensa mayoría es aparcado. Bueno, yo no sé si inmensa mayoría, hay muchos que reconocen. Sí, los que preferís el fútbol que las etiquetas. Hay muchos que preferimos el fútbol. Sí, sí, Bueno, vamos a marchar, dejar esa época de niño, nos vamos a ir otra vez ya, cuando ya eres madurito, ¿eh? Y nos vamos a ir al año 1977. Mientras no me pudre. ¿eh? Nos vamos a ir al año 1977, que tiene lugar una serie de acontecimientos importantes en el Estado español, uno de los cuales, circunscrito a Cataluña concretamente, fue la llegada de Josep Tarradellas, el presidente del exilio de 1954. Yo quisiera conocer de ti cómo viviste tú eso y qué representó para ti, como catalán, catalanista, la llegada del presidente de la Generalitat después de tantos años de exilio. No, de hecho, yo no lo viví porque justamente yo estaba en un exilio menos dorado, y yo regresé a Barcelona justamente al día siguiente que había llegado a Tarradellas. Y me fui a pasear por las Ramblas, que es un lugar entrañable, aunque cada vez está siendo más destruido. Y hacía broma con los amigos que me vinieron a buscar diciendo, caramba, como que vaya pancartas, vaya carteles que han puesto para recibirme. No, habían sido puestos para recibir a Tarradellas. Yo entonces no estaba por la independencia de Cataluña. O sea, yo soy catalán de 8 apellidos vascos, digamos, y nunca me he sentido español, pero tampoco había sido independentista. Y ahora me doy cuenta que probablemente la explicación de eso es que subconscientemente estaba convencido que era imposible lograr la independencia de Cataluña. En aquel momento para mí no significaba mucho, digamos, la restauración de la Generalitat, aunque ahora lo valoro más, porque resulta que esto significaba que los que durante el periodo franquista habían tenido que estar en el exilio, pero es que ahora he descubierto que desde 1714 hasta 1931 ni siquiera existió. La Generalitat fue abolida cuando las pocas castellano-francesas cuando entraron en Cataluña, y fue simplemente enterrada del mar. Vamos a seguir hablando del tema de Cataluña, vamos a seguir y nos vamos a centrar un poquito ya en la actualidad, el momento presente, una gran importancia y trascendencia histórica, ¿vale? Pero antes quería yo preguntarte si no existe una aparente contradicción entre una visión integral, armónica de la vida, de los diferentes ámbitos que conforman el ser humano, y por otro lado, pues un ímpetu nacionalista que tienen muchas personas, una exacerbación del nacionalismo, etcétera, en este caso catalán, pero podría ser perfectamente aplicado a cualquier otro nacionalismo. Pregunto si no existe aparentemente una cierta contradicción entre lo que es un nacionalismo, ¿vale?, y lo que es una visión integral, armónica y holística de lo que son los diferentes ámbitos y elementos que conforman el ser humano. Yo creo que al revés. Solo puede haber una comprensión global, armónica, holística, si es en tu forma de dónde has nacido, teniendo en cuenta dónde has nacido, sobre todo si donde has nacido resulta que tienen unas peculiaridades distintas que los que están alrededor. O sea, yo he ido descubriendo que un idioma, una lengua no es una tontería. Una lengua significa una concepción del mundo, significa una idiosincrasia, significa una forma de relacionarse no solo respecto a los demás, sino respecto al universo. Es muy interesante, por ejemplo, y yo estoy buscando personas que hayan investigado esto antes que yo para profundizarlo, que yo estoy descubriendo eso actualmente, que la forma, por ejemplo, de indicar el tiempo en castellano y en catalán es distinta. O sea, en catalán es hacia adelante, en castellano es desde atrás. La forma de decir
Estoy, estoy harto, o estoy no sé qué, de pies a cabeza. En catalán es de cabeza a los pies. El premio gordo de la lotería en castellano es masculino, en catalán es femenino. ¿Cómo es en catalán? Sí, la grossa. No el gordo, sino la grossa, la gorda. Que dice, claro, todo esto no es casualidad. La forma de construir las frases, etcétera, es distinta. Y todo esto yo lo estoy descubriendo, la forma simplemente de aportar los nombres. En castellano se suele tomar la primera sílaba del nombre, en catalán la segunda. Francisco, en castellano suele ser Frank, en catalán Cesc, Cesc Fàbregas, el jugador del Barça. Claro, todo esto no es casualidad. Y todo esto, incluso en Cataluña, la inmensa mayoría lo ignoran o lo ignoramos, y yo hasta hace poco. Pero sí, estoy contentísimo a mis 70 años de estar descubriendo lo que estoy descubriendo. Es decir, somos diferentes, eso no quiere decir ni mejores ni peores, somos diferentes y queremos tener derecho a, con nuestra diferencia, integrarnos en el todo, pero con nuestra diferencia, no teniendo que renunciar a nuestra diferencia. Es fantástico cómo las autoridades castellanas a veces hablan, de Madrid y del Estado español, el bilingüismo en Cataluña, cuando aquí mantienen un monolingüismo y nos quieren hacer creer que el bilingüismo es mejor, es un éxito. Ya, es un éxito en todo caso si esta segunda lengua tú voluntariamente la aceptas cuando te es impuesta una represión brutal. Entonces, esto no es un bilingüismo. Este bilingüismo además lleva a la desaparición del catalán. Porque no puede hacer bilingüismo cuando una lengua tiene 500 millones de habitantes y tiene la inmensa mayoría de los medios de comunicación, etcétera, a su espalda, y la otra está hablada por unos 8 millones, 9 de habitantes, con poquísimos medios de comunicación propios, que encima son atacados constantemente porque están promocionando el catalanismo. Solo faltaría que no defendiesen nuestra lengua. Vamos a ir ya exactamente, bueno, ya es el final. No, sí, mucho. Exactamente, bueno, sí, pero el tiempo, aquí me voy a aparecer a los medios de información llamados antes, que ahora algunos y con razón llaman de comunicación, que es muy distinto. Ser medio de información es ser medio de comunicación. Ser medio de información implica una cierta independencia y ser medio de comunicación implica ser servidor de alguien para comunicar lo que ese alguien que te paga quiere que comuniques, ¿no? Pero bueno, hecha la acotación, quería centrarme en el momento exacto en el que estamos. ¿Vale? En el próximo mes de noviembre, cuando van a ser las elecciones en Cataluña. El 27 de septiembre. El 27 de septiembre van a tener lugar unas muy importantes, muy trascendentales elecciones en Cataluña, que algunos, de los que yo me incluyo, considero que se trata de un auténtico plebiscito. Lo que se va a votar es qué partido político es el que quiere que das tu confianza, pero en el fondo lo que se está votando es una mayoría para ver si hay posibilidad de que esa mayoría pueda optar por la declaración de la independencia de Cataluña, separación. Entonces, yo quería preguntarte dos cosas. ¿Tú crees, bueno, sé que sí, pero quiero que nos cuentes a la audiencia, que Cataluña, en caso de que opte por la independencia, por la separación del Estado español, será capaz de continuar sola como Estado independiente sin mayor problema o por los mismos problemas que puede tener cualquier otro Estado? Eso por un lado. Y en segundo lugar, ¿tú crees que si Cataluña optase por la independencia, eso implicaría realmente un cambio sustantivo de mejora en las condiciones sociales de la gente más sencilla, de la gente más del ciudadano común de Cataluña, o las cosas van a seguir? Sí. Primero, no se trata de que Cataluña se separe. O sea, los catalanes y Cataluña hemos estado ahí desde hace 1000 años. No nos separamos, tienen que ir son los invasores. O sea, quienes en 1714 ganaron militarmente, las tropas del Reino de Castilla, apoyadas por Francia, ganaron militarmente, empezaron una represión brutal que ha sido silenciada también dentro de la propia Cataluña. A mí me encantaría que las autoridades de Madrid y del Estado español, que algunas de ellas se burlan de que Cataluña conmemora derrotas, ellos celebrasen la victoria el 11 de septiembre. Pero entonces muchísima gente del pueblo entendería que queremos no ser independientes, queremos recuperar la libertad.
Y para recuperar la libertad tienes que ser independiente. Si eres dependiente no puedes ser libre. Entonces, claro, si el pueblo entendiese, si la población entendiese que el Estado español se construye a partir de la derrota y la destrucción del Estado catalán, entenderían por qué los catalanes queremos ser libres de nuevo. Pero el Estado español tiene que estar falsificando todo, haciendo creer. Muchísima gente, desgraciadamente, ni siquiera se pone en Wikipedia para ver, confirmarlo, que Cataluña nunca existió como entidad política propia e independiente. Cuando os puedo, bueno, es que podríamos entrar en mucho detalle, que no es el momento, pero nos quiere hacer creer que el Estado español actual es la continuación de la monarquía hispánica construida por Isabel y Fernando, por los reyes católicos, cuando en realidad es la destrucción. Hasta 1714, bajo la monarquía hispánica, había estados independientes. Castilla y Cataluña eran dos estados independientes, cada uno con sus leyes, con sus constituciones, con su gobierno, con sus ejércitos, con sus embajadores, tanto que los embajadores franceses pactan con castellanos, pactan con Francia, los embajadores catalanes pactan con Inglaterra. La diferencia es que Inglaterra traiciona a Cataluña y Francia apoya a Castilla, y gracias a eso las tropas castellanas francesas ganaron en 1714. A partir de ahí se empieza a construir el Estado español, que es ilegal. Ilegal por dos razones: porque destruye la monarquía hispánica, y segundo, porque se basa en el derecho a conquista, que no está reconocido, que yo sepa, en ninguna justicia, no. Sí, Derecho. derecho internacional. Esto, en relación a la misma pregunta que te hacía, ¿qué supondría realmente en caso de que Cataluña se declarase independiente? ¿Eso redundaría en una mejora de las condiciones sociales de la gente más sencilla del pueblo? ¿O no? Hay personas que me dicen, no, yo no quiero meterme en política. Para mí, recuperar la libertad, y por tanto, la independencia como medio para ello, no es una cuestión política y menos económica. De todas maneras, como que el Estado español, que se construye gracias a invadir y oprimir Cataluña, y la nación catalana, necesita de la nación catalana para sobrevivir, está sembrando un miedo, porque no tiene nada a ofrecer. Y este miedo incluye, entre otras cosas, decir que las condiciones económicas en Cataluña se van a deteriorar, no se podrán pagar las pensiones, etcétera, etcétera. La cuestión es exactamente al revés. Cuando resulta que cada año el Estado español se nos dice, no queremos que se nos obligue, se dice en los medios de desinformación que apuntaba, se nos dice, los nacionalistas catalanes nos quieren obligar a elegir entre el padre y la madre. Primero, en esta imagen, ¿quién sería el padre? El padre está claro que sería Castilla con su toro, con sus huevos, ¿no? Y la madre, ¿quién sería? La burra catalana, ¿vale? Entonces, es que ahí no hubo ningún matrimonio jamás. Lo que hubo es una invasión, una violación. El violador se queda a vivir en casa violada, la maltrata cada día y encima cada año se lleva la cosecha. O sea, hay una losa desde hace 301 años sobre Cataluña y la nación catalana. Oficialmente, hace 3 semanas reconocieron un déficit fiscal de 7.450 millones de euros. Supongamos que solo sea esto. Dejar de estar drenando casi 7.500 millones significaría que este dinero podría repercutir en el beneficio de la población. Resulta que más está siendo criticado por los recortes que hizo. Estos recortes subían máximo 4.000 millones anuales. Resulta que cada año se llevan 7.450 oficialmente. Y en eso ya son guerras de cifras que tú estás aportando. No, bien, que no es cuestión, lo que digo que lo que te quiero decir es que la inmensa mayoría de catalanes que tenemos una cierta información estamos absolutamente tranquilos del futuro económico de Cataluña, pero a mí es que eso es lo que menos me interesa, porque me parece mucho más importante la libertad y la independencia. Vamos con las dos últimas preguntas. Sí, bueno, por mí, yo me estoy pasando bien. O sea, yo también, y estoy seguro que la audiencia también. Si la historia está falsificada, no hablo ya de la historia de Cataluña, hablo de la historia de España, hablo de la historia de cualquier cosa que se ha escrito a lo largo de la historia, partiendo de la base de que la historia la escribe el vencedor siempre. ¿Cómo sería posible que en el caso tuyo, por ejemplo,
tú aspiras y además investigas y estás dedicando una buena parte de tu tiempo a conocer la verdad sobre la historia de Cataluña, igual que otros hacen con la verdad de la historia de cualquier otro pueblo, ¿cómo sería posible, de qué instrumentos tendríamos que utilizar? Sobre todo si sería factible remontarnos varios siglos, a veces hasta 1000 años atrás, con la subjetividad que eso conlleva, con la cantidad de refundiciones de la historia que se han ido haciendo uno tras otro y tal. ¿Sería posible? ¿De qué manera podríamos llegar a conocer un poquito o a desmontar, utilizando tu terminología, a desmontar la historia oficial hasta llegar a conocer, no digo ya toda, pero sí al menos esa historia se ciñera un poco más a lo que realmente sucedió? ¿Cómo podríamos hacerlo? En primer lugar, desde mi punto de vista, lo de que la historia que escriben los benefactores ya está superada. ¿Por qué? Porque hay situaciones, y la del Estado español y la historia de Cataluña en particular es un ejemplo, en que se falsifica la historia para poder ganar. No solo quien gana falsificando la historia, sino una manera de poder ganar es falsificar la historia. Entonces, ¿cuál sería la manera de aproximarse a la verdad histórica? Investigar y contrastar. O sea, lo que no tiene ningún sentido es estar descalificando la investigación que están haciendo una serie de personas, porque lo que están llegando choca con lo que se está afirmando como verdad, como historia oficial. Es decir, la cuestión sería, vale, lo que se está explicando como verdad histórica está siendo cuestionado. Bueno, ¿con qué elementos, con qué pruebas, con qué argumentos está siendo cuestionado? Hablamos de un debate. El tema del dinero que se dio hace un momento. Resulta que el Estado español se ha negado a hacer las balanzas fiscales hasta el año 86. O sea, no hacía públicas las balanzas fiscales un rato, digo, entre comillas, rato, llegó a decir un diputado catalán que las pedía a inicios de los 80, que esto es muy peligroso, ¿eh? Entonces, cuando se empieza a hacer público, se ve que hay un drenaje de dinero que solo desde el 86 hasta ahora significa varias veces el plan Marshall y varias veces la ayuda de la Comunidad Europea. Entonces, ¿cómo sería mi fórmula para ir hacia la verdad histórica y en otros campos? Es investigar, contrastar honestamente, con la actitud de querer conocer la verdad, no de defender intereses espurios en estos temas. Vamos con la penúltima, ¿vale? En el próximo mes de octubre, es decir, dentro de 2 meses nada más, creo que vais a celebrar en Plural 21 las bodas de plata. ¿Eh? Entonces, bueno, quisiera preguntarte qué significa para ti, para la gente que trabaja contigo en Plural 21, un acontecimiento y una celebración tan bonita como esta. Y bueno, si os podías adelantar algo, en qué va a consistir la celebración, si va a tener alguna peculiaridad especial. Bueno, el primer sentimiento que me produce que estemos a punto de celebrar 25 años de existencia es para estar delante de un milagro. Realmente es un milagro que llevemos 25 años contra corrientes, sin patrocinadores, sin querer comisiones ni de oficiales ni de alternativos. Que algunos alternativos me dicen, claro que tenéis números rojos si no queréis comisiones alternativas. No, ¿por qué? Porque no queremos depender de los oficiales ni de los alternativos, queremos poder decir en cada momento lo que creemos que es correcto, a riesgo de equivocarnos y a riesgo que nos llenen la cara de golpes, pero queremos poder decir, estabilizar, poder decir lo que queremos poder decir en cada momento. Entonces, es un milagro, y llevemos 25 años, mi esposa diría, no son milagros, que es un testarudo que no quieres tirar la toalla. Yo no quiero tirar la toalla porque sé que lo que hacemos es cualitativamente importante, aunque cuantitativamente es muy reducido. Entonces, conmemorar estos 25 años es un orgullo, es un agradecimiento a todas las personas, aunque yo he sido la columna vertebral de este proceso. No habríamos podido llegar hasta ahora si no hubiese habido centenares de personas que han ido contribuyendo con sus horas. Tenemos unos voluntarios, un matrimonio que desde el año 91 están viviendo cada semana a la asociación a ayudar a la asociación. Sin esta, que es un ejemplo único para nosotros, tanto tiempo de colaboración
Pero ha habido personas que unos años, unos meses, una semana estaban colaborando. Pues es un agradecimiento. Alguna peculiaridad de esa celebración del 25 aniversario? ¿Algún invitado especial? ¿Alguna cosa? Bueno, sí, hay un personaje que prácticamente seguro que va a poder participar por casualidad, estas casualidades entre comillas, que es Lucio Urtubia. Este personaje que ha salido a la palestra, incluso para mí y para muchas otras personas, cuando Evo le hizo una entrevista, en un programa también, entrevista con el Cultural, en el mismo programa, y ahí descubrí a Lucio, que realmente me pareció genial, y que la cara de satisfacción con que explicaba lo que había ido haciendo a lo largo de su vida, pues realmente una envidia para la inmensa mayoría de ejecutivos, de directivos y de políticos, etcétera, etcétera, que casi ninguno puede poner una cara como la que tú. Eso Lucio, muy bien. Última cuestión. ¿Qué mensaje lanzarías a mucha gente que va a escuchar esta entrevista? Pues que no crean nada de lo que he dicho, pero que tampoco lo olviden y que lo contrasten y que vayan buscando. O sea, nosotros hacemos una tarea, somos una asociación única en el mundo, y esto no lo digo con prepotencia, sino lamentándolo. Que a mí me encantaría que hubiese 10 asociaciones como la nuestra en cada ciudad, porque buena falta hacen. Le importan los contenidos, no el nombre, no somos una franquicia. Pues ojalá se fuesen montando núcleos que por contenidos que hemos ido elaborando a lo largo ya de 25 años y ligando con las décadas anteriores, no solo mías, sino otras personas que han contribuido y siguen contribuyendo a la asociación, a los contenidos de la asociación, que esos contenidos se vayan abriendo espacio, porque estoy convencido que ayudaría a que la sociedad sea mejor. De hecho, nuestras actividades están bajo un lema que dice en qué sociedad vivir, que es una forma de resumir en qué sociedad valdría la pena vivir, porque en la sociedad occidental moderna la verdad es que no vale la pena vivir, pero la vida es tan fuerte y tan bella que estamos sobreviviendo a esta sociedad. Pero justamente los cambios cualitativos que queremos son muchísimos. No los vemos recogidos en ningún partido ni movimiento, ni siquiera los que están abriendo más ilusión últimamente, pero son cambios que nosotros a nuestra escala estamos impulsando y que estamos convencidos que ayudarían a que todo funcionase mucho mejor. Y encima, muchas de las medidas que se podrían tomar se podrían empezar a aplicar inmediatamente a coste cero y significarían un ahorro no solo económico, sino un ahorro de dolores y de vida que está costando una sociedad que, como decía antes, es la de no vivir y de morir y que está costando cantidad de sufrimiento y de vida. Luis Botinas, gracias por tu amabilidad, gracias por tu transparencia, gracias por tu autenticidad y gracias sobre todo por haber compartido con la audiencia y conmigo pues lo que ha sido una vida, lo que es una vida y lo que es sobre todo un ejemplo de militancia, de compromiso y de estar ahí en cada momento, en cada lugar, con la persona y las personas con las que hay que hacer fuerza, sobre todo por ser una esperanza, una persona que cree en el ser humano y por ser una persona que tiene ideales, grandes ideales, y los ideales son los que mueven. Gracias. Gracias por la entrevista y a vuestra disposición.